Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Frietal, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenido a este su programa Voces del Periodista del Club de Periodistas de México, este programa que coordina, que ejecuta, que dirige magistralmente nuestra querida amiga Celeste Sáenz de Miera, y aquí en pantalla momentáneamente frente a ustedes Juan Ramón Jiménez en este día 7 de septiembre con una temperatura muy agradable en la Ciudad de México porque, bueno, estamos de fiesta aquellos que hemos estado siguiendo y denunciando y persiguiendo de alguna forma la parte económica, la parte hacendaria. El día de hoy estamos de fiesta porque cayó el doctor Luis Videgaray, considerado el señor de los recortes. Entonces, pues de alguna forma el pueblo de México estamos un poco respirando de esto, no hemos podido salir de esa crisis, pero en fin, aquí estamos en pantalla en su programa Anunciación TV de la también estimada y querida Tere García. Y pues vamos a iniciar este programa dedicado a rememorar el asunto de la caída de las Torres Gemelas de Nueva York, del World Trade Center de Nueva York. Entonces vamos a hacer una pequeña introducción para que ustedes se den idea de la importancia que ha tenido este evento que generó el nuevo paradigma del siglo XXI. Entonces, pues veamos rápidamente esta pequeña introducción que les preparamos aquí en este subprograma Voces del Periodista. Aquí les podemos ir platicando un poco esto de que ustedes vean la importancia, la construcción de esas gigantescas torres gemelas de Nueva York. Fueron construidas con toda la alta tecnología de aquellos tiempos y en el piso 55 de aquel entonces teníamos un grupo de estudiantes que estábamos allá en la Gran Manzana, como se le dice coloquialmente, estábamos en el piso 55 y estábamos desarrollando toda una serie de proyectos. De ahí nace el concepto de mi página de internet, las 3w.yumka.com. Yumka.com nace precisamente en el piso 55 del World Trade Center y pues tenemos 15 años de estar en lucha, en friega, en brega, por darles este análisis siempre continuo, siempre actualizado de los fenómenos que nos están afectando en este siglo XXI, entre ellos este verdaderamente atroz atentado a las Torres Gemelas, el símbolo de la ciudad de Nueva York, y pues este programa que cumple precisamente pocos días más, cumple 15 años de haber sucedido, pues sigue generando polémicas, sigue generando dudas, sigue generando nuevas revelaciones, como estas próximas de las que vamos a hablar, pero el hecho es que ustedes estén viendo aquí verdaderamente importante, interesante documental que está en las redes sobre las Torres Gemelas, el World Trade Center de Nueva York, que por cierto, abajo tenía un shopping center, un mall gigantesco. No es para nada comparable con lo que vemos en México. Las escaleras eran totalmente grandes, amplísimas, no las que tenemos en el metro, que son para 2 personas, pigmeos prácticamente, y que por lo general siempre están detenidas. Acá era impresionante esto. Veamos aquí estas imágenes verdaderamente terroríficas, pero a la vez con duda, porque los ingenieros, los arquitectos dicen, bueno, estaban diseñadas para soportar avionazos como los que sucedieron. Entonces, estos afectaron solamente la parte superior de las torres, se pudo haber caído en la parte superior, pero ahí entran las primeras dudas de por qué se derrumbaron todas las Torres Gemelas, porque no solamente fueron las 2 Torres Gemelas, sino todo el complejo del World Trade Center, que eran 7 edificios. O sea, no puede ser posible que si le pegas a 2 torres, de repente ya todas las demás se caen. Entonces son las primeras dudas que precisamente saca a relucir nuestro estimado amigo que hemos estado aquí en México con él, Michel Chossudovsky,
que tiene la página de internet, las 3W, globalresearch.ca de Canadá. Michel Chossudovsky es uno de los primeros que empieza a analizar este tema de la caída, precisamente y extrañamente la Torre 7, que era la torre que controlaba la seguridad y algunos de los agencias de inteligencia de los Estados Unidos, en donde se desaparecen pues, documentos estratégicos, entre ellos los que inculpaban a George Bush padre de una serie de irregularidades que hubo en toda su carrera cuando fue director de la CIA. Entonces, esas son otra de las preguntas que se plantea uno: ¿qué pasó en la Torre 7? ¿Qué pasó con todos los órganos de seguridad que había ahí? ¿Qué pasó con los depósitos de oro y de metales preciosos que estaban en los sótanos que pertenecían al Banco de la Reserva Federal de Nueva York? ¿Quiénes fueron realmente los beneficiarios de esta enorme masacre prácticamente urbana, en términos urbanísticos, para la ciudad de Nueva York? En términos humanos, pues sí se perdieron muchísimas vidas, cerca de 6,000 personas, muchos de ellos mexicanos ilegales, que nunca se pudo saber la cantidad exacta debido a que estaban precisamente ilegales, y las investigaciones que hubo posteriormente, el gobierno de México se hizo de la vista gorda y jamás hubo un apoyo a los mexicanos que sufrieron también estas caídas de las Torres Gemelas de Nueva York. Es importante también lo que sucedió posteriormente, en donde el efecto fue que toda la ciudad de Nueva York se privatizó. Era uno de los centros donde se consideraba estaba vigente el Estado benefactor del gran presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, o el welfare state, el Estado benefactor. Entonces, posteriormente a la caída de las Torres Gemelas, empezaron a privatizar todos los servicios de la ciudad de Nueva York, y hasta la fecha prácticamente sucede eso, de que no existe tal cual el Estado benefactor en la ciudad de los rascacielos. Ya el último lugar, el último reducto del Estado benefactor, porque todo se privatiza prácticamente, todo se vende, es la ciudad de Chicago. Ya platicaremos posteriormente sobre este asunto, pero es el último reducto del Estado benefactor. Ya Boston, Washington, la ciudad de Nueva York, Baltimore, Detroit, etcétera, todos están ya realmente privatizados y se ha terminado el sistema del Estado benefactor. Aquí pues estas imágenes son increíbles de lo que sucedió en el World Trade Center, la cantidad de afectados, insistimos, todas las teorías que hay al respecto dentro de esto, porque pues, los reportes que se dieron no han sido satisfactorios, y hasta la fecha todavía está por darse el último reporte de lo que desde el punto de vista institucional es la información que tiene el gobierno de los Estados Unidos, del Congreso precisamente, sobre estos atentados. Pues aquí los pueden ver ustedes tranquilamente en pantalla. Fue una verdadera trauma para la gran metrópoli, y también hay que entenderlo que parte de los efectos de esta caída de las Torres Gemelas fueron precisamente para iniciar las guerras, de nuevo reiniciar las guerras de Medio Oriente, específicamente el ataque a Irak y luego posteriormente a Afganistán, y lo que ha sucedido actualmente en el caso de Siria. Estos son efectos precisamente de los atentados del World Trade Center, y bueno, pues amigos, estamos en estos puntos en donde, insistimos, es un paradigma, no pasó, sigue vigente. El actual candidato del Partido Republicano, Donald Trump, acaba recientemente de acusar a George Bush de ser parte de los atentados de esto, porque dijo, bueno, pues fue en tu administración donde golpearon directamente al World Trade Center, tú eres el presidente, entonces pues ahí tienes mucho que explicar, y no ha habido explicación por parte del expresidente George Bush II. Entonces pues sigue vigente, como ustedes lo vamos a ver ahorita en los próximos
láminas que les traje precisamente para conmemorar los 15 años de la caída de las Torres Gemelas de Nueva York y en el caso muy personal de la vigencia de mi página web, yunca.com, que nace precisamente como concepto de economía alternativa, de economía popular, el dar este tipo de situaciones, de enfoques desde un ángulo académico, pero de investigación, y lo que hacemos es precisamente investigación. Entonces, pues sigan ustedes viendo esto y nos vamos a un primer corte y continuamos en este su programa Voces del Periodista del Club de Periodistas de México, este programa que dirige, que coordina, que ejecuta Celeste Sainz de Miera, a quien le mandamos un afectuoso saludo, igual a Maurice Salum, a Celestita, que sabemos que está muy entusiasmada por estar en la UNAM. Y bueno, pues vamos a un primer corte, a los compañeros que nos apoyan aquí en pantalla, a Tere García, en fin. Continuamos aquí en pantalla Juan Ramón Jiménez en su programa Voces del Periodista del Club de Periodistas de México, este programa que dirige, que coordina Celeste Sainz de Miera. Y empezamos a analizar, a darle otro enfoque, aparte de la conmemoración de los ataques de las Torres Gemelas. Aquí lo que les hemos preparado es la conexión saudita, o sea, qué papel jugaron los sauditas en estos eventos, en estos trágicos eventos de la caída de las Torres Gemelas de Nueva York. Entonces aquí estamos viendo en pantalla a Osama Bin Laden, saudita. El grupo Bin Laden era el segundo grupo económico más importante de Arabia Saudita, ¿no? Él era el heredero, económicamente hablando. Bueno, su hermano mayor, Salem, que Salem muere también de manera muy sospechosa en un accidente aéreo en la ciudad de San Antonio, Texas. Él era socio de los Bush,
y ahí es donde empiezan de nuevo otras preguntas, otros cuestionamientos que hay al respecto de esa conexión entre Osama Bin Laden y la familia Bush. Pero aquí pues estamos viendo toda la jerarquía mayor de Arabia Saudita en lo que vamos a seguirles platicando sobre el World Trade Center. La que sigue, por favor. Aquí, bueno, hay una caricatura muy importante. Bueno, ¿y dónde estabas, King Kong, cuando sucedieron los atentados del World Trade Center? Porque en apariencia, pues King Kong defendía las Torres Gemelas. Esto es un meme que hay muy popular en las redes y preguntándose acerca del gran gorila, el gran mono, que era precisamente en aquella famosa película, la reedición número 2 de King Kong. Pero la que sigue, por favor. Aquí pues tenemos uno de los libros más vendidos, más estudiados al respecto del 11 de septiembre y es del prestigiadísimo profesor Noam Chomsky, que es profesor del MIT, del Tecnológico de Massachusetts, precisamente donde es egresado Luis Videgaray, pero pues Luis Videgaray no le llega ni, para mi punto de vista muy personal, no le llega ni a los talones al profesor Chomsky. Y aquí a su izquierda, a su pantalla, pueden ver esta resumen de lo que sucedió prácticamente en el World Trade Center, en donde cerca de 6,000 personas perdieron la vida, en donde el daño económico a las Torres Gemelas pues fue calculado en 100,000 millones de dólares. El famoso error de diciembre de México de 1994, donde participa Pedro Aspe, el tutor de Luis Videgaray, también del MIT, o sea, el Tecnológico de Massachusetts. Imagínense en el 94 el error enorme de perder 100,000 millones de dólares que salieron de México. Bueno, eso fue lo que costó en términos muy generales el atentado a las Torres Gemelas, 100,000 millones de dólares del año 2001. Entonces es importante más o menos esto para recapitular y darles una concreción de lo que podríamos llamar el gran evento que inicia, que marca este siglo XXI, que sigue dándonos sorpresas y sorpresas de lo que está sucediendo. La que sigue, por favor. Entonces aquí se plantea una cosa. Los aviones que fueron secuestrados por estos terroristas, todos, la gran mayoría ligados con Arabia Saudita. ¿Por qué desde el origen mismo no se investigó a Arabia Saudita? ¿Por qué hasta ahora, 15 años después, viene a salir la conexión de Arabia Saudita? Es una pregunta. Pregunta que inclusive se dice, esos aviones pasaron por la base Stuart, ahí que es la base del NORAD. El NORAD es el núcleo de inteligencia militar más avanzado que tienen los Estados Unidos, que están allá en Colorado, pero tienen en varios lugares de los Estados Unidos, tienen su búnker, tienen su área muy específica. Entonces, si pasaron por encima con toda la alta tecnología que presumen los Estados Unidos y no detectaron los aviones que estaban siendo secuestrados en Boston, aproximadamente a cerca de 40 minutos de vuelo, o sea, esa es una pregunta verdaderamente increíble que se han hecho los expertos militares. ¿Cómo es posible que al NORAD se le pasara pues prácticamente secuestro de aviones llenos de pasajeros, en donde los órganos de inteligencia, sobre todo los militares, quedan muy mal parados en este asunto? La que sigue, por favor. Allí podemos ver a su izquierda, en pantalla, podemos ver el complejo de lo que era el World Trade Center. El World Trade Center, insistimos, eran las dos gigantescas Torres Gemelas y luego toda una serie de edificios que eran 7 edificios. Eran 7 edificios que comprendían no solamente las actividades del centro de comercio internacional más importante del mundo, insistimos, el centro
comercial internacional más importante del mundo estaba en las Torres Gemelas. Había empresas navieras, había empresas comercializadoras, había bancos, representaciones bancarias, había centros de capacitación, en fin, estaban todas las torres saturadas por puros empresas o puras empresas dedicadas al comercio internacional. Esto es verdaderamente increíble, el golpe es mortal al comercio internacional. Ahí prácticamente muchos de los edificios, ahí en alguno de ellos estaba la bolsa de mercaderías, la bolsa de commodities, el New York Commodity Exchange. Entonces ahí estamos viendo un golpe mortal directo al capitalismo financierista comercial de los Estados Unidos, porque a muy pocas cuadras de ahí está Wall Street. O sea, digamos a 4 o 5 cuadras del complejo del World Trade Center está el complejo financiero más importante de los Estados Unidos, Wall Street, que se equipara mucho a la City de Londres, que ahorita está cayendo con el Brexit. Entonces ahí insistimos en la importancia del World Trade Center. El World Trade Center era una empresa paraestatal. Ahí hay que entender claramente, era una empresa paraestatal de los gobiernos de la ciudad de Nueva York, del estado de Nueva York y del estado de New Jersey. Esto se conocía con las letras P-A-T-H, PAT. El PAT también era un metro subterráneo que comunicaba a la ciudad, al estado de New Jersey, que es aledaño a la Gran Manzana, a Manhattan, y a la ciudad. Siempre así había un pleito entre los dos estados, New Jersey y Nueva York, por ver cuánto le correspondía por el manejo del World Trade Center, por los puentes que unen a la ciudad de Nueva York con el estado de New Jersey, por los subterráneos que unen también a New Jersey con Nueva York. Entonces era un pleito continuo por los dineros de esta empresa paraestatal que era el World Trade Center. Entonces, al caer, al ser derrumbadas estas torres, se derrumbó el esquema paraestatal y todo se privatizó. Eso es el esquema original de lo que, para mi punto de vista, fue planteado: derrumbar las Torres Gemelas para derrumbar el sistema paraestatal. Y esto tiene que ver también mucho con México, porque nuestros muchachos me comentaban precisamente hoy en la mañana, a nuestros muchachos que estudian en el ITAM, les meten desde sobre todo en las escuelas de economía, les meten la idea de que el problema que tenemos en el país son los sindicatos. O sea, que ese es el problema que están preparándoles, haciéndoles una especie de lavado de cerebro, un coco wash, sobre todo a los muchachos jóvenes, diciendo, no, el problema de Pemex es el sindicato, el problema de la educación es el sindicato, el problema de acá es el sindicato. O sea, les están preparando, los están lavando el cerebro para que digan que el problema del país son los sindicatos. No, señores, no, creo que andamos mal. Esta es una política deliberada precisamente para acabar con el sindicalismo. En fin, la que sigue, por favor. Aquí vemos la enorme construcción de la torre. Ya habíamos visto el pequeño documental que les pasé. Y el hecho es que vean ustedes la estructura metálica verdaderamente alta, bien hecha, estas torres estaban hechas para soportar avionazos. Aquí a su derecha pueden ver el efecto inmediato en las Torres Gemelas, en donde se pudo haber derrumbado la parte más alta. O sea, esto se pudo haber derrumbado con el impacto de los aviones, pero extrañamente se derrumbaron las torres. Esto fue una demolición controlada de todo el complejo del World Trade Center, porque no solamente fueron las dos torres, insistimos, fueron las 7 torres, creo que quedó una casi sin afectar, pero todo el complejo se derrumbó. Y esta es la situación. La que sigue, por favor. Entonces vean ustedes los impactos. Los impactos de los dos aviones fueron en la parte superior
de las Torres Gemelas. Y aquí entra una segunda, bueno, de las preguntas que estamos haciendo, porque son muchas las dudas y las preguntas que hay. Si impactaron directamente en la parte superior de las torres, los pilotos de las aeronaves tuvieron que haber sido expertos, porque uno de los aviones se inclinó e inmediatamente se volvió a estabilizar. Entonces, los expertos que manejaban esos aviones eran militares de alta escuela, no pudieron haber sido unos terroristas entrenados en unos campos de aviación particular en la Florida. Entonces tuvieron que haber sido expertos militares los que manejaron estos aviones y los impactaron en las dos Torres Gemelas. No pudo haber sido novatos. O sea, esto no es juego de novatos, esto lo dejemos para la gran masa que está verdaderamente manipulada por los medios, pero no la intelectualidad de la que nos creemos parte y que no estamos aceptando esta teoría de que fueron pilotos inexpertos recién preparados para manejar un avión de pasajeros, un 727, un Boeing 727, tiene que pasar muchas pruebas. Y no es tan fácil manejarlo, toda la alta tecnología que impacta en esto. Pero bueno, vamos a seguir platicando sobre este tema después de este segundo corte comercial. Aquí en pantalla, Juan Ramón Jiménez, en este su programa Voces del Periodista del Club de Periodistas de México. Continuamos aquí en pantalla, Juan Ramón Jiménez, hablándoles de este evento trágico del inicio del siglo XXI, el derrumbe de las Torres Gemelas de Nueva York, y no solamente las Torres Gemelas, sino de todo el complejo llamado World Trade Center. Entonces aquí continuamos en este su programa Voces del Periodista de Celeste Sainz de Miera, y aquí en pantalla de Anunciación TV. Y pues hablándoles, continuando sobre vean ustedes estas impactantes imágenes de cómo se empiezan a derrumbar de forma que los expertos no nos consideramos expertos en este tema, pero los expertos, sobre todo en mecánica de suelos, en arquitectura, en ingeniería,
han demostrado que esto es un derrumbe controlado. Esto es una demolición prácticamente del World Trade Center, de todo el World Trade Center. Vean aquí las imágenes impactantes y ustedes pensarán y estarán de acuerdo conmigo que esto no es posible, que una vez que le pegas a una torre pues, se hubiera caído. No, simplemente se derrumbaron. Se derrumbaron las dos torres gemelas. Aquí a la derecha vemos este reporte de Blackstone, que es uno de los grandes beneficiarios económicos, financieros de la caída del World Trade Center. Hablaremos un poquito más adelante de esto, pero aquí Blackstone, hasta el nombre Blackstone, piedras negras, me refleja esto, o sea, algo negro. Por eso se habla de septiembre negro, porque realmente son las piedras negras. El grupo que es un fondo de inversión global, en este momento el número 1 del mundo. En aquel entonces, en el 2001, no era nada, era otro de los tantos fondos de inversión, y de repente, de la noche a la mañana, de alguna forma extraña, refleja que es el número 1 del mundo en este momento, este fondo de inversión Blackstone. La que sigue, por favor. Aquí vemos unas imágenes del fondo del World Trade Center. Aquí pueden ver ustedes con mucho detalle cómo la piedra, o sea, porque el World Trade Center está construido sobre piedra auténtica, no es una isla porosa, es una isla sólida, es piedra sólida. Entonces, cómo se derritió prácticamente el granito se derritió. Entonces ahí es donde otra de las preguntas técnicas que se hacen los expertos es cómo es posible, o sea, si se caen las torres, ¿por qué abajo de la tierra, del subsuelo, se derrite prácticamente la gran piedra, el granito que está abajo? Es una de las preguntas que se lanzan y la respuesta viene ahorita en la siguiente lámina. Se dice por parte de este experto ruso que fue precisamente una mini bomba nuclear que se instaló abajo del World Trade Center. Este experto ruso, soviético, Kalinosov, entonces él tiene su página de internet y ahí están toda la parte técnica, toda la parte donde él plantea que esto se hacía en Rusia, o sea, una demolición controlada. Entonces, el lenguaje inclusive de zona cero, cuando se utiliza la zona cero, es una zona de alta radioactividad, y esto pues está viéndose pues verdaderamente en términos reales lo que sucedió posteriormente. El que lo entrevista no es tampoco un agente cualquiera, no es un entrevistador de televisión, ni mucho menos, es un experto británico en inteligencia militar en el área nuclear. O sea, estamos viendo a dos expertos ahí en pantalla que están hablando precisamente de la posibilidad, porque pues nunca se hicieron los estudios pertinentes y nunca dejaron, los órganos de inteligencia de Estados Unidos nunca dejaron que se hicieran todos los análisis de lo que sucedió en la parte de abajo de World Trade Center. Entonces, esta es una de las teorías más aceptadas que hay en el Internet, sobre todo, porque pues, son las redes ahorita las que se mueven con una velocidad de segundos, y no los grandes medios escritos y mucho menos la televisión, que está más manipulada. La que sigue, por favor. Entonces ahí en pantalla a la izquierda ustedes pueden ver toda esta epidemia de cáncer que hubo. Esto lo publica uno de los grandes diarios de Nueva York, no recuerdo ahorita si es el New York Times o es el New York Post, pero el hecho es que ahí están viendo todas las personas que participaron en esta situación de rescatar o de remover los restos del World Trade Center, que fueron afectados por cáncer de próstata, cáncer de colon, cáncer de pulmón, en fin, todos los tipos de cánceres fueron afectados. Y a su derecha, la explicación de este experto ruso o soviético en aquel entonces, en donde se considera que fue instalado el artefacto mini nuclear. No estamos hablando de una explosión, estamos hablando de una implosión, porque estas bombas atómicas, pequeñas bombas atómicas,
fueron diseñadas precisamente no para explosionar, no para explotar, sino para implosionar, es decir, para derrumbar todo lo que estuviese arriba de ellas. Entonces este es el diagrama que obtuvimos para ustedes en este tema. La que sigue, por favor. Aquí está a su derecha un reporte que está saliendo en estos días, que es el reporte del 9/11. ¿Sí? Es un reporte del Congreso de los Estados Unidos. No es de este profesor, que ni estamos hablando de teorías de la conspiración, ni mucho menos estamos basados en este reporte del 9/11 que está saliendo apenas, está siendo publicado. Tiene usted la primicia en este momento de este reporte ya oficial, autorizado, que se puede bajar en las redes, en un reporte del Congreso, en donde hay una prácticamente acusación en contra de Arabia Saudita. Recordemos aquí en la caricatura cómo Arabia Saudita y sus países satélites como Abu Dhabi, Qatar, en fin, todos estos Emiratos Unidos, etcétera, son países satélites de Arabia Saudita, como ellos y Estados Unidos ahí están destrozando Medio Oriente y están saliendo estos grupos paleotestamentarios, porque no se les puede llamar de otra forma, porque están destruyendo toda lo que es la cuna de la humanidad, que es Siria prácticamente, y la frontera con Irak. Ahí es donde nace verdaderamente la humanidad, la primera generación, la primera gran civilización humana, los sumerios, nacen precisamente en esa zona, y todos estos grupos de ISIS son grupos paleotestamentarios, traerán todas las luchas modernas, armas modernas, etcétera, pero mentalmente es un lavado de cerebro en donde se está tratando de destruir todo lo que la gran civilización siria e iraquí generaron para la humanidad. Entonces están destrozando ahí, y es Arabia Saudita con un dogmatismo de ultraderecha. Esta parte de la religión que se llama suní es de ultraderecha. Entonces prácticamente están destrozando todo Medio Oriente, lo quieren hacer grandes países teocráticos, divididos, o sea, manejados, dirigidos por gentes ya sea de la corriente sunita o de la otra, la chiita, pero al final son países teocráticos, donde la religión es la dominante, no es el Estado laico. O sea, Siria es la última parte de los estados laicos de Medio Oriente. Entonces, ahí está el reporte oficial del Congreso de los Estados Unidos. La que sigue, por favor. Ahí estamos viendo la enorme red de Al-Qaeda, que es a la que se le ataca, se le dice que es la causante de estos atentados. Al-Qaeda la vemos ahorita en todos estos países de Medio Oriente, en donde los dineros, hay que ver, habiendo estudiado en Estados Unidos, los dineros, los norteamericanos dicen follow the money, sigue la ruta del dinero, y ahí es donde llegamos a las partes medulares. Los dineros de Al-Qaeda y de todos estos grupos terroristas vienen de Arabia Saudita. Entonces Arabia Saudita está ahorita jugando guerras de cuarta generación, guerras que son prácticamente económicas, petroleras, energéticas, comerciales, de ejércitos paramilitares, porque pues ISIS no deja de ser un ejército paramilitar. Estamos viendo todo esto, y Arabia Saudita es el punto medular ahorita de la crisis que hay entre Estados Unidos y Arabia Saudita por manejar los grandes recursos petroleros que tiene precisamente la península de Arabia Saudita. Es decir, Arabia Saudita tiene grandes, gigantescos yacimientos de petróleo, y para mi punto de vista, puedo estar muy equivocado, pero es el control del petróleo lo que subyace en el subsuelo, y Arabia Saudita está golpeando con todos los grupos estos religiosos que están invadiendo a toda Europa, prácticamente Europa, el Brexit, todo esto tiene que ser con
los grupos de ultraderecha europeos, Marine Le Pen en Francia, lo que está sucediendo en España, etcétera, etcétera. Todo esto, e inclusive si lo trasladamos a lo presente, viene a ser el asunto de Donald Trump en Estados Unidos. O sea, Donald Trump es el efecto precisamente de estas luchas paleotestamentarias de ultraderecha que están afectando directamente a Reino Unido, a Europa y a toda la humanidad. En fin, vamos a un tercer corte comercial y continuamos en pantalla. Juan Ramón Jiménez. Continuamos aquí en pantalla. Juan Ramón Jiménez, en este su programa preferido, Voces del Periodista, del Club de Periodistas de México. Mandamos un saludo a todos los compañeros allá del Club de Periodistas, a Celeste Sainz de Miera, Maurice, Celestita, en fin, a todos los que nos escuchan. Aquí los compañeros atrás en pantalla también reciban un afectuoso saludo del club. Y definitivamente a Tere García en su programa en pantalla aquí, Anunciación TV. Y continuamos sobre estos temas del World Trade Center, estos temas que son verdaderamente interesantes en los tiempos que corren. Pasan los años y la gente va perdiendo la memoria, pero precisamente la función nuestra es recuperarle la memoria. Aquí estamos viendo la parte financiera de esto. Las dos aerolíneas, Delta y American Airlines, hubo un reporte precisamente de Michel Chusudowski, donde él hace el análisis financiero. Michel es economista. Entonces Michel hace el análisis financiero y se ve que había coberturas, o sea, coberturas sobre las acciones de las empresas, se llaman estos stock options. Vean ustedes la caída del valor de la cotización de estas dos empresas, Delta y American Airlines, y hubo gentes que ya sabían, anticipadamente compraron lo que se llama put options para protegerse de la caída y ganar en la caída de las acciones. Entonces, cuando se caen los precios, ya hay gente especulando que va a ganar enormes cantidades de dinero, entre ellas este grupo Blackstone, para precisamente lucrar de esa tragedia. Tenían información privilegiada. Y la que sigue, por favor.
Y aquí vamos a ver de dónde viene la información privilegiada. Aquí a la izquierda de arriba vemos la gráfica del evento precisamente, o sea, los que ganaron. Pero aquí el personaje que se ve es nada menos que Marvin Bush, el hermano menor de la dinastía Bush, los hijos de George Bush I. Entonces aquí Marvin ha pasado desapercibido, pero es el genio financiero de la caída de las Torres Gemelas. Ahí está documentado. Hay una periodista amiga nuestra, tejana ella, que estaba reporteando allá en Austin, Texas, y Margie Burns sacó toda esta información acerca de quién era Marvin Bush y la conexión con la caída de las Torres Gemelas. Él tenía una empresa Securacom que era la que le daba servicio de seguridad a las Torres Gemelas, a todo el complejo del World Trade Center. Entonces, Marvin Bush es uno de los personajes que aparece y desaparece, no ha sido bien documentado, bien analizado, y él es uno de los que hay que analizar, profundizar en el análisis, valga la redundancia, sobre estos temas. Pero Marvin Bush es el hombre clave para entender quién le estaba dando seguridad a las Torres Gemelas. Y, decía Margie Burns, resulta que Marvin Bush también le daba seguridad a American Airlines y a Delta Airlines. O sea que por todos los lados estaba ganando en los temas de seguridad. Por eso aquí a su izquierda en pantalla las palabras de Donald Trump, que dice: oye Bush, pero si las torres se cayeron en tu presidencia, entonces ¿por qué no nos das información sobre eso? Esa es una pregunta que lanza Donald Trump. Y aquí a la derecha, hacia el fondo, ven ustedes los grandes libros de nuestro amigo. También estuvimos con él en el 2005 en Bruselas, Terry Meyssan, el presidente, director de Red Voltaire de Francia. Y ahí está La Gran Impostura, un bestseller, verdaderamente auténtico bestseller, da todo el análisis profundo sobre estos eventos trágicos, y ustedes pueden verlo, si no tienen acceso a los libros, pueden verlo en Red Voltaire. Ahí está presente toda la parte técnica, la parte económica, la parte financiera, como inclusive se menciona, no por Terry Meyssan, sino por otras fuentes, cómo participó el grupo ultra secreto ruso GRU, porque GRU estuvo monitoreando todo esto, y GRU dice que esto es parte de una conspiración entre la CIA, el MI6 británico, el Mossad. Y de alguna forma el GRU estuvo involucrado también en esto, porque no solamente entran las grandes agencias de inteligencia, sino las agencias de inteligencia privadas. Y ahí en este libro de Terry Meyssan, y lo que en otras fuentes de información menciona GRU, que es un centro, es un sitio de internet medio especializado, medio peligroso, medio así tenebroso, no peligroso, tenebroso, que es Sor-Chafal. Sor-Chafal también saca mucha información de esto, información y contrainformación, porque aquí hay que jugar las dos áreas, la información y la contrainformación. La que sigue, por favor. Aquí estamos viendo lo que pasó en el Pentágono, también un caso verdaderamente que no se cree, porque están la trayectoria de los aviones y el posible impacto que pudo haber hecho, en donde Terry Meyssan, en otro libro que se llama Pentagate, o sea, la crisis del Pentágono, se ve que prácticamente no quedó fuselaje en un avión que extrañamente no se supo qué pasó, fue desintegrado en el aire o qué pasó. El hecho es que la posición de Terry Meyssan es que fue un misil el que impactó el Pentágono. Ya está todo el diagrama al respecto. La que sigue, por favor. Entonces, cuando se le preguntó a Arabia ahora recientemente, a Arabia Saudita, qué había pasado, ellos contestaron: el 9/11 fue un trabajo específico de Estados Unidos, fue dirigido totalmente por Estados Unidos. Y esto uno pregunta, en esa época George Bush estaba entrando a la presidencia con una bajísima aprobación debido al fraude que se documentó por parte de esta revista de John, el hijo de John F. Kennedy,
en donde se documenta el fraude de la Florida. Y la popularidad de George Bush estaba totalmente abajo, era a lo mejor, esto es lo que se plantea, era un evento para levantar la popularidad de George Bush y hacerse de los grandes yacimientos petroleros, sobre todo de Irak. El Pentagate, que ven aquí a su derecha, el libro, es el que les comentaba de Terry Mason, y aquí los personajes, el príncipe Bandar, es un hombre clave para entender esto, y sus dos subordinados y los dos secuestradores de una de las aeronaves eran gentes subordinadas a la familia real saudita. Esto está documentado en el reporte que les estábamos comentando hace rato, en donde todo esto viene a redundar en esto. La que sigue, por favor. El primer ministro italiano, Francisco Cossiga, nos dice ahí, vean ustedes lo que nos dice, este operativo fue un operativo de la CIA, del MI6 y del Mossad israelí. Esto lo dice un primer ministro italiano, en donde el grupo ultrasecreto de Europa llamado Gladio eran los ejércitos paramilitares de la OTAN, se dieron cuenta y entendieron perfectamente por dónde estaba la jugada. Gladio estaba muy ligado a Vaticano, está muy ligado a Italia, y entonces esta es la versión de un ex primer ministro. No estamos hablando de un profesor académico, estamos hablando de un profesor universitario o de un periodista de investigación. No, estamos hablando de un primer ministro de Italia, nada menos, que está diciendo esto. Esto fue lo que sucedió. La que sigue, por favor. Y aquí tenemos el hombre más rico, que se hizo más rico del mundo. Es el hombre de Wall Street actualmente, y su empresa Blackstone y la asociada que se llama Evercore, pues nada menos, ya lo habíamos comentado en un programa anterior, nada menos que son los socios de Volaris, de Pedro Aspe, de Luis Videgaray. Entonces por eso iniciamos este programa aplaudiendo la caída de Luis Videgaray, y en este momento pues aquí tenemos a Steve Schwarzman, que para cosa extraña o para coincidencia, como le quieran llamar, era compañero de George Bush en la universidad. ¡Wow! Se queda uno, ¡wow! O sea, como el compañero de banca, el gran cuate de George Bush, es ahora el hombre más rico de Wall Street, con este centro, con este hedge fund, se llama técnicamente, o fondo de inversión global, hedge fund Blackstone. Es el número 1 en el mundo, y aquí lo podemos ver en la revista Fortune de marzo del 2007. Entonces, pues ahí quedan todas estas dudas y respuestas y interrogantes que hay al respecto de los atentados del World Trade Center. La que sigue, por favor. Y aquí pues el collage, al final el collage de lo que estamos hablando. Los órganos independientes, porque sí los hay, órganos independientes de inteligencia de los Estados Unidos, dicen no es posible. Ahí está el reporte en el centro de su pantalla diciendo no es posible creer lo que sucedió en el World Trade Center desde el punto de vista de la versión oficial. A su extrema, a la derecha, están los primeros personajes de la administración Bush, en donde ellos dicen, las Torres Gemelas fueron derrumbadas por el jet fuel, o sea, el combustible de las Torres Gemelas, de los aviones que se impactaron en las Torres Gemelas. Se burlan ellos de esto. Los ingenieros arquitectos, los más prestigiados de Estados Unidos, ahí lo pueden ver a la mitad de pantalla también, hicieron un reporte sobre el 11 de septiembre y dicen no es posible pensar que por un impacto de 2 aviones y por el jet fuel que se filtró en todas las Torres Gemelas se hayan estas derrumbado, tal cual. Entonces pues quedan las dudas aquí a la extrema arriba en su pantalla, pues pueden ver esto, en donde pues se menciona mucho ya a la conexión Arabia Saudita a Israel, el Mossad, el MI6 británico y la CIA mezcladas en estos asuntos. Nunca se va a saber exactamente, a veces la versión oficial no es suficiente para entender, para hacer una alabanza de esto,
pero a partir del 11 de septiembre del 2001, y nos estamos adelantando a esa fecha trágica para la humanidad, para Estados Unidos, para la economía mundial, nos hemos adelantado porque pues está saliendo la conexión saudita en cuanto al World Trade Center. Y bueno, pues amigos, ustedes cualquier cosa que nos quieran comentar, estamos en el Twitter Chacoca y en el correo electrónico coahuiltejas@gmail.com, Coahuiltejas con J, y pues esperemos que les haya gustado este pequeño resumen sobre el World Trade Center. Personalmente nos sentimos afectados porque perdimos amigos y amigas ahí en el piso 55. Este grupo que estaba coordinado, dirigido por el doctor en leyes Robert Kennedy Jr., un ecologista muy reconocido en la ciudad de Nueva York. Y bueno, pues aquí estamos en pantalla rememorando al 11 de septiembre del 2001. Buenas tardes y que sigamos viéndonos próximamente en pantalla. Juan Ramón Jiménez en su programa Voces del Periodista del Club de Periodistas de México y en Anunciación TV de nuestra querida también Tere García. Hasta pronto.